Para todos y todas, mi nombre es Anairis Castillo Estacio. Soy docente de profesión y soy gestora cultural, integrante del Plan Especial para la Salvaguardia de la Música de Marimba y Cantos Tradicionales del Pacífico Sur. Eh, También soy directora de la Fundación Tumbos de Cualimán y codirectora de la agrupación Tizón de la ciudad de Pasto. ¿En qué lugar nació? Bueno, soy nacida en el municipio de Roberto Payán, allí donde me crié, donde me formé, donde he trabajado toda la vida, hasta ahora pues que me encuentro en comisión, un trabajo sindical en la ciudad de Pasto, pero pues que ya, gracias a Dios, estamos culminando. ¿En qué año nació? Fecha. Nací el 21 de septiembre, el día que por primera vez apareció el arco iris, según cuenta mi papá. Por eso mi nombre es Anairis. Entonces, 21 de septiembre del año 1961. Ok, maestra. Mis padres, pues, Emilio Rosendo Castillo Arboleda, gran maestro, y mi madre, también maestra, Dora Agustina Estacio. Mi madre es, además de maestra, sabedora y partera. ¿Qué la llevó a ser artista? Bueno, ser artista es una historia un poquito como de herencia. Mi mamá es guitarrista y cantadora, cantante de todos los escenarios que en su juventud ella pudo explorar en el municipio de Roberto Payán. Era la artista más sobresaliente. ¿Por qué? Porque además de cantar, tocaba la guitarra. Pero mi abuela era de la música que nosotros practicamos. Como vengo de un hogar netamente religioso, católico, entonces mi abuela era la síndica de San Antonio, fiesta pues que en Roberto Payán el 13 de junio agregaba o congregaba a todas las veredas de los diferentes ríos, porque San José está bañado de ríos. Está, por un lado tiene el río Espí, tiene el río Saundé, tiene el río Gualpí, tiene el río Telembí, que es nuestro patrón, el cual desemboca pues al Patía. Entonces, en estas fiestas de que mi abuela era la síndica de San Antonio, ¿sí? Fue donde yo me crié mirando todos esos, asistiendo a todas partes donde ella me llegaba, porque fue ella quien me crió. Mi mamita no, mi mamita fue la que me crió porque mi mamá, por trabajar en las veredas, no podía estar conmigo. Entonces yo conocí todas esas veredas y todos los saberes de mi abuela hasta llegar también a recibir algunos niños, porque ella como era partera también yo he recibido algunos niños, también puedo decir soy partera. Entonces mi escuela fue eso, los velorios, los chigualos, el coro de la iglesia, todas las fiestas que sabemos que en el Pacífico desde enero a diciembre se celebran a todos nuestros santos. Empezamos con Nazareno, que es el 6 de enero, ¿cierto? Jesús del Amparo en febrero, San José el 19 de marzo, ¿sí? Y 1 de mayo, que es la fiesta patronal de nuestro municipio. En junio, San Antonio. En julio, la Virgen del Carmen. En agosto, la Virgen de Atocha, nuestra patrona de Barbacoas. El 24 de septiembre, también aquí en Roberto Payán, se celebra la Virgen de la Merced, ¿cierto? Y así sucesivamente hasta llegar nuevamente a diciembre. Entonces vemos que todo el año tenemos fiestas religiosas, las cuales se convierten en patronal en cada uno de nuestros municipios. Y ahí es donde nosotros, ese fue nuestro escenario, esa que es nuestra escuela, los arrullos, los chigualos,
los velorios, ¿sí? Que en nuestra idiosincrasia, pues, en nuestro sincretismo de católica, el poder nuestro es la creencia, nuestras creencias, todas nuestras creencias. Bueno, maestra, usted en esta alocución me ha dado respuesta a muchas preguntas aquí. Decir que su entorno familiar influyó mucho en el desarrollo. Ellas son artistas, eran artistas. En su comunidad o territorio, ¿hay artistas sabedores o sabedores que la hayan inspirado? Claro, obviamente. Gregorio Preciado, ¿sí? Gregorio Preciado, al cual, en honor a él, hicimos la escuela, la única escuela de música tradicional, la escuela Gregorio Preciado, que fue ejemplo en el 2014-2015 ante el Ministerio de Cultura. Muy bien. ¿De qué manera lo que sucede en su comunidad la inspiró a ser artista? Bueno, yo recuerdo cuando era niña, pues no me gustaba mucho lavar platos. El oficio de lavar platos para mí era una tortura. Yo decía que yo no iba a ser lavadora de platos, ni cocinera, ni nada, pero aunque sí lo soy, sí soy una cocinera tradicional excelente. Pero en ese tiempo, en mis 8 años, yo no me gustaba. Y la única forma que yo accedía a lavarle unos platos, a fregar unas ollas, ¿sí? Era cantando. Entonces mi inspiración fueron los oficios de la casa para facilitar, para que fuera ese aliciente. Sí, para mí era una tortura, pero después se me convirtió en un aliciente, en una inspiración. Yo lavaba platos, iba componiendo, lavando platos, iba haciendo lo que me salía y así pude llegar. Y luego cuando llegué a la escuela, pues ahí fue el desborde. Cuando llegué a la escuela, yo era la que hacía los discursos y hacía las canciones en todas las sabatinas, en todas las fiestas de la escuela. Como siempre izaba bandera, pues entonces era una estudiante de la sobresaliente, más tanto en la manera del conocimiento como mi carisma por ser artista. Yo desde niña fui artista, a los 8 años ya estaba en escenarios. Ok, maestra. ¿Existen situaciones comunitarias en su territorio que afecten el desarrollo de su práctica artística? Bueno, ¿cómo no decirlo? ¿Cómo negarlo? Esto pues no se puede tapar el sol con un dedo. En nuestro municipio de la costa pacífica, y en especial el mío, ¿sí? Hay muchos factores que han truncado, que no han permitido aflorar ese conocimiento innato que tenemos, ¿sí? De como el carisma con el que nacemos, ¿sí? Porque por falta de oportunidades, nunca, pues usted sabe que estos pueblos no han tenido, por lo menos, no tenemos ni siquiera a dónde se nos haga una grabación, por ejemplo. Yo tengo más de cuántas canciones que he escrito y le digo que no tengo sino ahora con Pacífico Creativo, que Palmachonta me grabó algunos 2, 3 canciones. Sin embargo, lo hemos hecho toda la vida, pero no existe, como quien dice, una memoria grabada por falta de escenarios. Y pues claro, como este municipio es de 6ª categoría, entonces los administradores no se enfocan prácticamente en la parte cultural, sino en otras cosas, y hemos perdido así muchos talentos, futbolistas, cantadores, cantantes, artistas, poetas, de todo. Entonces nosotros no hemos podido visibilizarnos ante el mundo por falta de oportunidades y falta de escenarios. ¿La conmoción social que vive en estos territorios afecta? Obvio. El conflicto social
y armado de estos municipios también ha sido nuestra muerte, ¿sí? Porque nosotros, cuando antes Anaíris Castillo y su amiga, su gallada, nos amanecíamos tocando guitarra, tocando bombo, cantando en el parque, hoy no lo podemos hacer, porque siempre vivimos con el sobresalto, vivimos que a qué hora detona un artefacto o una bomba o que nos lleva o que nos coge. Entonces, también el conflicto armado y el conflicto social ha sido parte de este estanco, de este estancamiento cultural que tenemos, que vivimos estos municipios. ¿Qué le inspira a usted para crear una obra? Bueno, Anaíris Castillo todo el tiempo se inspira, como les dije, en el entorno, en lo que esté pasando, en lo que esté sucediendo. Lo que me suceda como individualmente, o también lo que suceda en el pueblo, en el vecino pueblo, o en el departamento y en Colombia mismo. Por ejemplo, cuando existía un festival en el vecino pueblo de Barbacoas que lo hacía la Normal Superior, ¿sí? Se llamaba un festival La Canción Mensaje. Entonces uno iba allá a concursar y allá fui ganadora yo con una canción inédita que se llama Canción Urgente para Colombia. Ese día, esa vez, fue porque apenas en nuestro municipio se hacía presencia de las guerrillas, ¿sí? Entonces, allí uno se inspira, porque como uno no había vivido eso, entonces esa canción Urgente para Colombia, ¿sí? Era donde se decía, yo decía que Colombia estaba enferma, ¿sí? Sí, estaba enferma, pero que los hijos íbamos a encargarnos de alentarla, ¿sí? Y que aspiraba, decía en el coro, ¿sí? Policías, paramilitares, guerrillas, alguna vez se dieran la mano para no haber más sangre derramada en nuestro Colombia. Pues como estoy difónica, pues algún trocito de la canción, alguna parte le puedo cantar, ¿sí? Enfocando el mensaje. Fue ganadora en 1999. Yo recuerdo que yo trabajaba en 1999. San José Sí. y por primera vez vamos a participar a estos muchachos de San José. A mí también me trajo cuando canté Ballenas. Y fue la primera vez. Intérprete, como mejor intérprete y como mejor canción inédita. Claro, en ese tiempo había en mi municipio un médico del vecino país, del Ecuador, y con él hicimos la canción y vinimos a participar y ganamos. Pero entonces de ahí para acá ya como la parte tradicional, también he venido componiendo, he venido haciendo mis canciones y fue así como en el 2018 fui ganadora del bombo golpeador, el primer premio a la mejor canción inédita, que una vez firmados los acuerdos de paz, ¿sí? En La Habana, yo me inspiré en eso y pensé que la paz llegaba, entonces llamé a mis hermanos que se habían desplazado, ¿sí? Por medio de esa canción que se llama Vuelve Campesino. Ya, Vuelve Campesino ya la he cantado en varios escenarios, pero fue inspirada en los desplazamientos. Igualmente, cuando ya se posesiona nuevo gobierno y no hubo avance en los acuerdos de paz, mirábamos pues que la JEP también fue pisoteada de alguna manera. Yo hice otra canción que se llama Ten Fe para gritar la paz. ¿Por qué? Porque en ese momento uno como que trató como de desmayar, como que uno se quedó como, ay, no pudimos. Entonces la canción lo que dice es,
que no desmayemos, que todos pongamos nuestro granito de arena y continuemos buscando incansablemente la paz que tanto necesita Colombia. Ten fe para gritar la paz. Cuéntanos, maestra, ¿cómo es el proceso para crear una obra? Bueno, el proceso para crear mis obras es en cualquier momento. Yo no tengo hora ni día, sino que en cualquier momento se me prende la lucecita y puede ser de madrugada y yo me levanto, ¿sí? Me levanto a escribir lo que en ese momento me inspira, como le estoy contando. Entonces yo escribo y antes de ponerla pues en orden, hago como un glosario de la idea a cuál voy a escribir, ¿sí? Si yo voy a escribirle al río o al medio ambiente, a la paz, a lo que sea, primero hago un glosario de todos los sinónimos o de todas las expresiones, ¿sí?, que tengan que ver con ese tema. Y luego voy cuadrando, así compongo yo. Primero un glosario. Siempre ese proceso es igual. Pues a veces a uno le salen de una vez una copla sin hacer ese proceso. ¿Qué elementos requiere usted para hacer una creación? Bueno, pues antes que uno no tenía grabadora, ¿sí? Era más difícil porque, por ejemplo, si yo iba abogando, iba para la Rosal o iba para la playa, donde fuera, que fuera abogando, a Canalete, se me inspiraba un verso, una copla, pero al regresar a la casa me acordaba la letra, pero la música se me escapaba, ¿sí? Entonces ahora, con los celulares, con las grabadoras, ese proceso ha avanzado con la tecnología, porque yo lo que se me viene a la cabeza lo grabo, con música y todo. Entonces, al retomar, ya se me facilita, ya no se me ha perdido lo que en el momento me inspiró. ¿Siempre cuenta con todos esos elementos? No, a veces no. Entonces, ahí es donde entra a tomar parte lo que es la memoria, ¿sí?, la memoria humana y la oralidad. Recuerde que no en el Pacífico Sur no todas las personas saben leer y escribir, ¿sí? Entonces, nosotros hemos tenido que hacer mucho énfasis o la oralidad ha sido un soporte, un baluarte para nosotros, porque hay gente que no sabe leer y escribir, pero es poeta. Hacen décimas, hacen coplas, hacen canciones, hacen de todo gracias a la oralidad. ¿Qué aspectos facilitan o dificultan su proceso de creación? Facilitan. ¿Qué le facilitan? ¿Qué aspectos facilitan para que usted cree su obra? ¿O qué aspectos le dificultan? Ya estoy diciendo, me facilita mucho la oralidad, ¿sí? Eso es un baluarte, la oralidad. Y me dificulta son la parte ya tecnológica. La tecnología es lo que me dificulta. ¿Sí? ¿Cuándo usted siente que está terminada su obra? Usted empieza a cranearla, como decimos acá. ¿Cuándo usted cree que ya está lista la canción? Bueno, terminada como tal, siempre he tenido ese vacío, porque no se escucha de Anairis Castillo una canción que la identifique y que por todos los medios, ¿sí?, digan, la canción de la profesora Anairis Castillo, ¿sí? Entonces hay dificultad. Mis obras, para mí, están sin terminar, porque no son, por decir, si usted entra a Simpro, a donde quiera que estén registradas, no están, y tampoco están grabadas. Como les repito, solo ahorita tengo 3 canciones
grabada, que fue por medio de la Fundación Palma Chonta, ¿sí? Palma Chonta. Aspiro, porque escuché de Discos Pacífico, llegar hasta allá, para que mis canciones también, o quien quiera apoyarme, estoy buscando el apoyo para que mis canciones puedan ser visibilizadas y más que todo por el contenido, el gran contenido de mis canciones que son inspiradas, por ejemplo, en la pandemia. En la pandemia yo me inspiré y pensé cuál es la parte positiva de lo negativo. A pesar de las millonarias muertes, ¿sí? Había algo positivo. Anaíri Castillo dije, no puedo dejar pasar. Yo tengo que escribir una canción. Y esa canción se llama La vida entre la muerte. La hice a ritmo de alabado porque había mucha muerte. Y el alabado es el aire donde nosotros utilizamos para los sepelios, para enterrar, para despedir nuestros seres queridos. Entonces esa canción tiene ese aire, es un alabado, la vida entre la muerte. ¿Desde cuándo y cómo aprendió su práctica artística? Bueno, ¿Cómo se apropió de la técnica? De la técnica. Tenía una tía abuela, Pastora Eloísa Estacio, hermana de mi abuela Herminia Clofé Estacio, que era profesora. Con ella yo aprendí a hacer posible mis inspiraciones. ¿Por qué? Porque ella me enseñaba a hacer coplas, ¿sí? Y decía, pero tiene que rimar. Al ser el verso, a ella le gustaba mucho que los versos rimaran, llevaran rima. Entonces, ella me daba la idea de que, por decir algo, si una palabra en el segundo verso terminaba en una aguda, al cuarto verso también tenía que terminar de la misma manera y tenía que rimar, ¿sí? Entonces, si yo decía en la segunda estrofa algo del corazón, en la cuarta podía decir algo de mi folclore, que aunque no llevan tilde, pero sí tienen el acento. De esa manera, Pastora Eloísa me enseñó, me indicó más o menos bastante. También mi madre, pues mi mamá, pues esa es una artista que, mejor dicho, tiene 86 años que cumplió ahorita. Y si ustedes, cuando quieran irle a hacer una entrevista a la señora, le canta, le compone, le toca guitarra con dificultades por su edad, pero aún lo hace. Entonces, ¿cómo no hacerlo yo si soy una hija de ella? Es hereditario. ¿Quiénes han sido sus maestros o referentes? Mis maestros. ¿Maestros o maestras o referentes? En lo artístico. En lo artístico. Sí. Mis tías abuelas. Elena Rúa, Eusebia Rúa, Indelira Rúa, Silvia Estacio, María Estacio, Pastora Eloísa Estacio y mi abuela Clofé Estacio, obviamente mi mamá, también Dora Agustina Estacio. Esas fueron mis maestras para todo lo que hago en la vida, desde la forma de hablar, caminar, vestirme y todo lo que hago, ellas fueron mis referentes, porque la parte moral, la parte formativa, la aprendí fue de ellas, unas personas muy religiosas, ¿sí? De la Iglesia Católica, donde a uno le enseñaban hasta cuándo tenía que modular la voz para saludar, para hablar o para lo que fuera. ¿Sí? ¿Eso qué forma es? Decía la pastorita. ¿Qué manera es esa de caminar? No arrastre la chancla, no arrastre los zapatos, no tiene por qué escuchar así. ¿Qué forma es de sentarse una señorita? De esa manera, ellas hicieron o han sido parte
de esto que hoy soy, ¿sí? Porque en el proceso de crianza no estuve con mi papá. Entonces, ahora sí, pero ahora sí voy, cada que puedo voy a verlo o él viene a mí. Pero en mi proceso de crianza, del desarrollo de mi vida, estuve con esas mujeres que eran unas sabias. ¿De qué manera usted continúa aprendiendo sobre su práctica artística? Bueno, de muchas maneras. Seguimos diariamente o cotidianamente aprendiendo y creando, ¿sí? Recuerde que soy docente y uno de los estudiantes es mucho lo que extrae del mismo padre de familia, de la misma institución donde uno trabaja, ¿sí? Porque no nos digamos mentira, el entorno es materia prima para contextualizar todo lo que uno quiere aflorar. ¿Ha tenido experiencia como formadora? Sí, claro. Recuerda pues que acabamos de pasar la fecha del Petronio Álvarez, ¿no? El 15 de agosto en la ciudad de Cali. Ni mi agrupación, Tizón, ni mi fundación, Cualimán, Tumbo de Cualimán, no fuimos en esta vez al Petronio. Pero fue herencia de los ríos. Entonces, los integrantes, algunos integrantes de Herencia de los Ríos, Toribio como director de ahora, Gilbert, Domingo Cortés, o sea, diferentes integrantes de esa agrupación Herencia de los Ríos eran de mi fundación Tumbos de Cualimán. Entonces se formaron gran parte de su quehacer, fueron formados en la fundación Tumbos de Cualimán, que como todo el mundo lo vio, allá en los mismos escenarios, fueron ellos las primeras veces, fue con mi fundación Tumbos de Cualimán. Entonces, yo les enseñé a ellos, como quien dice, aires, cantos, lo que practicamos todo, ¿sí? ¿Cómo diseña y desarrolla ese proceso formativo? Nosotros lo hacemos en bloques, o sea, cogemos edades, ¿sí? Por edades. En la Fundación Tumbos de Cualimán teníamos niños, teníamos jóvenes y teníamos adultos. Si usted mira a Juan Daniel, que viene de la Fundación Tumbos de Cualimán, Daniel, que entró pequeñito, Daniel, Jorge, John, todos los que ahora son marimberos grandes, ¿sí? Fueron formados allí en la Fundación Tumbos de Cualimán y en la escuela Gregorio Preciado, que como en Roberto Payán, con la llegada de algunos colonos, ¿sí? Estaba perdiéndose la práctica, la tradición, me tocó fue pedir a la alcaldía municipal se contratara un maestro, ¿sí? Y aquí tengo que nombrarlo, que en paz descanse, ¿sí? El maestro Marino, Ángel Marino Beltrán, Balanta. Él vino a fortalecernos, pagado por el municipio el sueldo, pero obviamente en mi casa lo atendía cuando podía, en materia de alimentación, de ser facilitadora de algunas cosas para que él permaneciera allí. Estos muchachos fueron una esponja, aprendieron rapidísimo. Usted ve que los muchachos han ido ya a Singapur, han ido a Estados Unidos, porque aprendieron rapidísimo. Sergio Cabezas, Juan Daniel Landazuri, Domingo Cortés, que está en todos los escenarios como casi el mejor cunonero que tenemos allá en Roberto Payán.
el maestro Toribio, como bombero, como cantador, como cununero. Ese es polifacético, Toribio, el director de herencia hoy en día. Pero esos vienen también pues de mi proceso. Sí. ¿Qué oportunidades y retos identifica para el desarrollo de la formación artística? Bueno, una gran oportunidad es lo que ha pretendido hacer, por ejemplo, la Fundación Palmachonta, ¿sí? Para mí es una oportunidad porque ellos vienen al territorio, comparten con nosotros, obviamente pues hacemos lo que necesitan ellos y nos graban. Entonces esa oportunidad de visibilizarnos ante el mundo, ¿sí? La veo que es 1A, positivo. Eso es una oportunidad, hacernos visible. ¿Retos? El reto más grande que tiene Tumbos de Cualimán o Tizón es que los muchachos o las personas integrantes, ¿sí? Alguna vez puedan vivir de su arte, ¿sí? Vivir de su arte, que su arte como ellos, como tal, sean bien pagados y que ellos alguna vez puedan decir, yo vivo del arte que alguna vez aprendí de mi municipio, de mis sabedores, de mis ancestros y de todo el legado que tenemos en el Pacífico. Cuéntanos, maestra Nairi, ¿cómo realiza el proceso de producción de su obra o proceso artístico para llevarlo a escena o a una exposición? Bueno, lo primero es uno planificar hacia dónde va. Por decir algo, si yo voy a un festival o a un encuentro, depende la actividad que yo vaya a mostrar. Si yo voy a un encuentro cultural, exige unas cosas. Y si yo voy a un festival donde es concurso, también debo tener en claro cómo lo voy a hacer. Porque recuerde que en los concursos hay unos requisitos, ¿sí? Y en los encuentros, pues es otra cosa. Entonces, teniendo en cuenta lo que yo voy a llevar, así mismo es la planificación de la obra. Planifico, ordenamos, ¿sí? La ordenamos y luego la llevamos. Procesos, el que hacemos creo que todos. Nos reunimos, primero hablamos de qué se trata, qué es lo que vamos a hacer y qué vamos a llevar. Una vez que nosotros ya tenemos en claro qué es lo que vamos, a dónde vamos, entonces asimismo especificamos esta obra vamos a llevar, entonces la ensayamos 1 y 1000 veces, ¿sí? Hasta que la interiorice cada uno de los integrantes y decimos, estamos listos, vamos a eso. ¿Con qué cuenta para la producción de su obra? Con lo mínimo, que es un kit, por ejemplo, un kit de marimba, que tiene pues los 2 bombos, los 2 con 1, o a veces 3 con 1 y un bombo. Algunas tocamos guasá, y obviamente acá en el Telembí, en el Triángulo, se usa mucho la maraca. En el Triángulo del Telembí, más que los guasás. ¿Sí? Entonces, cuando tengo todos esos instrumentos, ya busco los atuendos, que a veces los tenemos, otras veces no los hemos tenido. Y hemos tenido que prestar. Hemos tenido que prestar y presentarnos, ¿sí? de tal forma de que la presentación se vea
un poquito organizada, porque como le digo, las oportunidades han sido mínimas en estos municipios. Todos los que tenemos grupos, agrupaciones, fundación, nos ha tocado trabajar con las uñas. Yo en mi caso, de mi pecunio, de mi sueldito, he hecho posible muchas veces que una presentación, sin negar que hay oportunidades, que hay proyectos y programas que nos apoyan, ¿sí? Y que en algún momento nos regalan por intermedio del municipio o de algún proyecto, alguna ONG también, que nos den parte de lo que es los instrumentos y lo que se necesita para una presentación, uniforme y todo. ¿Qué retos has tenido para la producción? ¿Cómo? ¿Qué retos has tenido para la producción de tu obra? Mis obras, porque son diferentes canciones, diferentes escenarios. El mayor reto que tiene Ana Iris Castilla como artista es dejar un legado en mi municipio, en mi departamento, en Colombia, en el mundo, ¿sí? Y que la música como tal, la música del Pacífico, la música tradicional, alguna vez sea bien pagada. Ese es mi mayor reto. Bien pagada para que, como los otros artistas del mundo entero, se viva de ese. Bueno, teniendo en cuenta lo que acaba usted de decir, maestra, ¿de qué manera gestiona sus proyectos artísticos para venderlos o ponerlos en circulación? Ya le dije, yo no tengo todavía, ¿sí? Todavía yo no tengo discos que se reconozca por el mundo, grabaciones no. Estoy en pos de que eso se haga realidad alguna vez. Entonces por eso es que tengo que acceder o buscar patrocinadores. ¿Trabaja en alianza con otras personas para la gestión de su proyecto? Claro, sí señor. En este momento estamos haciendo un trabajo con Palma Chonta, un territorio de oportunidades, con el Pacífico Creativo, con USAID, ¿sí? Que de alguna forma nos están aportando para que alguna vez este sueño se haga realidad. Esos son mis asociados. Maestra, díganos, ¿cuál es el proceso de legado o apropiación de los saberes relacionados con su práctica artística? ¿Cuál es el proceso de qué? De legado. ¿Cómo hace usted para darle eso que usted sabe a otras personas, a los niños, jóvenes? Bueno, eso es como tan continuo, es cotidiano, ¿sí? Es cotidiano, dentro de la cotidianidad. Yo voy camino a mi escuela, por decir algo. Camino a la iglesia, voy camino donde sea. Y yo encuentro un niño, puede ser, un niño. Pero ese niño lo vengo observando que no camina, sino que viene bailando, ¿sí? O que no se calla, sino que lo hace cantando. Entonces uno observa y dice, esta persona tiene actitud. Yo me acerco a él. Y yo le digo, ¿te gustaría tal cosa? O yo le digo, baila o cántame un pedacito de una canción. Listo. En ese momento, ese muchacho ya queda seleccionado para meterlo a mi grupo o a mi fundación, ¿sí? Y ahí yo ya lo siento. ¿Te gustaría cantar? ¿Te gustaría bailar? ¿Te gustaría hacer tal cosa? Entonces, allí empieza. Y luego, todo el proceso que se da hasta que ellos ya se sueltan. ¿Qué actividades usted realiza para legarle sus saberes a esos niños, a esos jóvenes?
¿Qué actividades? Los reúno, reuniones, ¿sí? Donde nos ponemos horarios y lo hago bajo la oralidad. Casi poco les digo traigan cuaderno o traigan lápices, ¿sí? De vez en cuando. Pero yo lo siento, lo ordeno en una ronda, o sea, en un círculo, discúlpeme, o como sea, y les digo, vamos a hacer este canto. Repitan conmigo. Entonces, yo les digo un verso, ellos me repiten. Yo le entono un pedazo y ellos me repiten. Otra vez, prácticamente este se llama repetitividad. Así enseño. ¿Qué facilita o dificulta ese proceso de entrega del legado, de su legado? Bueno, a veces nos vemos truncados por pequeñeces, ¿sí? Porque pequeñeces y también por grandes cosas, por el espacio, por ejemplo, ¿sí? El espacio. No siempre tenemos que mirar qué escuela tiene clases por la mañana y que por la tarde te va al día, o en mi casa habitación, en qué momento no hay tanta inferencia de la comunidad, en la Casa de la Cultura cuando podemos, nos pueden facilitar el espacio, ¿sí? Entonces vemos que como no tenemos un lugar específico en este momento para esas prácticas, entonces, por un lado eso, por el otro lado, los impedimentos que ya les dije, los impedimentos por el momento que pasa los pueblos, los poblados, que la energía no es 100 de noche, que no hay energía. Y bueno, son tantas y tantas cosas que a veces truncan el desarrollo de esta práctica, pero también a veces encontramos con unas grandes posibilidades, que es la actitud de ellos, que ellos mismos lo buscan a uno, que ellos mismos quieren estar con uno. Entonces hay una potencia en eso, ¿sí? Entonces yo me siento muy bien con ellos porque ellos me buscan, pero a otras veces yo los busco y no los encuentro, entonces ahí hay un cierto desacomodo. Profe, cuéntenos, ¿de qué manera considera usted que sus saberes y su práctica artística contribuyen a la construcción de la paz de su región? Ay, mío. Ay, profe, me tocó donde era. La música de marimba y cantos tradicionales del Pacífico Sur y de nuestros pueblos es un legado ancestral donde nosotros lo hemos venido practicando de generación en generación. Y antes de llegar al conflicto social, al conflicto armado, hay que decirlo, la música, estas prácticas han sido nuestro aliciente, pero también ha sido nuestra inspiración. Recuerden, si nosotros vamos, en mi caso, quedamos en mi casa agricultores, se cultivaba el arroz. Para desplazarnos al lugar donde tenemos los cultivos, mientras bogamos, vamos cantando. Y lo vamos cantando de forma espontánea con todos los demás, las demás compañeras. Donde yo digo un verso, otra me responde, ¿sí? ¿Sí? Y así vamos haciendo como una trenza. Y en las zocalas, en las mingas, donde se siembra el plátano, donde se siembra diferentes productos de pancojera acá, en el Pacífico, en la pesca. Yo fui pescadora también. En esos espacios es donde más la música, o sea, nuestras obras, nuestros cantos, se han aflorado. En esos espacios.
e igualmente el mismo valor que tiene una minga o una socala, lo que sea, ese mismo valor, haga de cuenta como cuando nos reunimos a hacer un chigualo o un velorio o una novena o un bautizo o un casamiento, ¿sí? Son esos los espacios, ¿sí? Esos son. Vamos bogando a un paseo, me voy allá en mi municipio, Roberto Payán, y no dejo de que en la canoa irle cantando a Cualimán, que es nuestro lugar natural de ir a bañarse y a pasear, Cualimán. ¿Sí? Entonces uno cuando llega allá, ya llega prácticamente sin saberlo, ya en el transcurso en la canoa ya ha ido haciendo un canto. ¿Cómo muestra al público lo que crea y produce? ¿Cómo lo muestro? Lo muestro en los diferentes espacios, ¿sí?, que se realizan dentro del municipio y fuera del municipio. Como le digo, en el colegio o en la institución, todas las fiestas. En todas las fiestas están Iris Castillo cantando, y cuando son también fiestas patronales o fiestas religiosas, estamos cantando. Y si son unas fiestas populares, ¿sí?, también la administración municipal, ¿sí?, también dice, hay que llamar al grupo de la profesora Ana Iris, y en ese momento nosotros mostramos lo que hemos creado. También lo hacemos fuera del municipio porque nos llegan invitaciones. Nos llega la invitación del Festival de la Marimba, el Festival del Bambuco, el Festival... ¿En qué ferias, festivales ha participado? Lo dije. Anteriormente, cuando era el Festival de la Canción Mensaje. Y ahora lo hacemos cada vez que nos reunimos, por decir algo, se reúne el plan de salvaguardia en alguno de los municipios, vamos y hacemos. Si nos invita el municipio de Barbacoa, como lo hice ahora el 15 de agosto, como lo hice el 6 de enero en Maguipayán, en sus fiestas patronales, como lo hice acá en Tumaco, en el Festival del Bambuco, como lo hice en el Petróleo, como así, en diferentes escenarios nacionales hasta ahora, porque no he tenido la oportunidad de hacer un evento, pero aspiro y espero alguna vez poder hacerlo. Diferentes escenarios. ¿Existen medios de comunicaciones locales o regionales que difundan su obra artística? Bueno, en el municipio que no existe por lo menos una emisora. Los cantos, pero sí lo hacemos por las redes, por el chat. Ahora que hay los celulares, ahora que existe la tecnología, sí, por las redes que facilitan los celulares. Entonces, si a veces vemos que sin pensarlo en televisión o en algún momento en cualquier emisora, pues fuera del municipio, se dice, ay, el grupo Tumbo de Cualimán o el grupo Tizón, ¿sí? Grupo Tizón. En este momento en Pasto sí está el grupo Tizón, donde soy codirectora, bien aflorado. Como somos un departamento pluriétnico somos pluriétnico y pluricultural, entonces hoy en tal de Nariño, ¿sí?, hemos tenido ese privilegio de que nos llaman al grupo folclórico Tizón, porque todas las partes, la parte andina, la parte piedemonte costero, la parte de los, igual que la parte de la cordillera, y ahí va también el Pacífico de Nariño. Entonces allí nos mostramos. ¿Ha comercializado su producto, su obra artística? Que si la he vendido, que si la he comercializado.
Pues de manera... ¿Le han pagado a usted alguna vez? Por eso le digo, sí, de manera... sí, sí me han pagado. Diferentes municipios o diferentes entidades. ¿Cómo es el proceso? Nos contactamos y nosotros, o sea, mandamos una propuesta, ¿sí? Una propuesta. La presentación vale tanto. Nosotros conciliamos y quedamos en un monto y no hay problema. Cantamos, o sea, nos presentamos y nos han pagado. Nos han pagado, no nos han pagado como le pagan o como quisiéramos nosotros, pero es un proceso desarrollando y un día ser muy famosos. ¿Qué oportunidades y retos hay en su entorno para la circulación de sus productos o servicios? Circulación, visibilización, distribución o comercialización de sus productos. La oportunidad que existe en este momento es lo que ya dije. Las redes sociales, las diferentes redes sociales que existen a través de la tecnología. ¿Sí? Yo pienso que ese es una materia, no, sino que es un artefacto, una herramienta, es la palabra precisa, es una herramienta que nos permite visibilizarnos. Nos permite visibilizarnos porque por la radio en Pasto, por la radio nacional, por Ecos de Pasto, por diferentes, por Caracol, nos han llamado a esas emisoras y esas grabaciones, dependiendo el momento o una actividad, cuando nosotros o yo me he escuchado, es que pasan mi presentación o algún corte de alguna grabación que hayamos hecho en una emisora o en cualquier lugar, nos han grabado, ¿sí? Entonces, sí, de alguna forma, sí ya andamos rodando por ahí de manera todavía lenta, pero creo y tengo la esperanza que con más dedicación, más trabajo y más difusión podamos alcanzar y llegar a la meta o al sueño que todos los artistas. Bueno.